Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera llevarlos en esta mañana a meditar en la continuidad de los devocionales que estamos teniendo en el libro de Hechos de los Apóstoles. En esta mañana, y lleva por título este devocional, La misión en Macedonia. Este segundo viaje misionero lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 6, hasta el capítulo 17, versículo 15. Pero para interiorizarnos, antes de comenzar ya con el segundo viaje, vamos a leer el capítulo 15, versículo 36. Dice: Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y saben, la palabra que se utiliza aquí para visitar nos habla de una supervisión pastoral. Se trata de aquellos que visitan a los huérfanos, a las viudas, a aquellos hermanos necesitados. Y Pablo tenía este deseo de volver a ver a los hermanos de las cuales se habían plantado en algunos lugares en el primer viaje iglesias, y Pablo tenía este deseo intenso de volver a verlos. Pero cuando se lo presenta justamente a Bernabé, Bernabé le dice que sí, pero le dice que también lleven a Juan o a Juan Marcos, y Pablo no quiere saber nada porque Juan Marcos los había abandonado en el primer viaje allí en Chipre, apenas habían salido, y dice la palabra de Dios que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Ahora, también nos dice que Pablo escogió a Silas, y más adelante en el capítulo 16, versículo 1 hasta el versículo 3, vemos como Pablo también incorpora en este equipo de trabajo a Timoteo, un joven al cual realmente tenía una mamá y una abuela que le habían enseñado la palabra de Dios, y que realmente él deseó llevárselo consigo para predicar el Evangelio. Ahora, fíjense que a partir del versículo 6 del capítulo 16 dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se lo mostró a Pablo una visión de noche, en una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llama para que les anunciásemos el Evangelio. En primer lugar, quisiera que podamos ver que la extensión del Evangelio ya estaba siendo un hecho hacia terreno europeo. Pablo no lo sabía porque en esos tiempos la división no estaba hecha entre Asia y Europa. La división se produce mucho más adelante. En esa situación o en ese momento, en esos tiempos, eran todas ciudades romanas, todo estaba bajo el imperio romano. Pero si bien Pablo no sabía, el Espíritu Santo sí sabía que el Evangelio llegaría a Europa, más precisamente al norte de Grecia. Desde Europa, saben, se extendió el Evangelio hacia distintos continentes, como el continente de África, de Asia, de Oceanía, y nada más ni nada menos que de América del Norte y de América del Sur. Sí, desde aquel comienzo en la predicación del Evangelio hacia todas las naciones, como lo había dicho el Señor Jesucristo, nacería la extensión en Europa y nacería la extensión hacia los lugares donde vivimos en la actualidad. Mis queridos hermanos, a través de la extensión del Evangelio que comenzaron nuestros hermanos allí en aquel segundo viaje, comenzaría posteriormente a llegar la palabra de Dios hacia cada uno de nosotros que vivimos aquí en América del Sur, aquí específicamente en la Argentina. Ahora, fíjense que el Espíritu Santo impide predicar.
Esto es algo que a veces quizás deberíamos tener en cuenta, la importancia de buscar la guía de Dios para ver dónde y cuándo Dios quiere que llevemos el Evangelio a un lugar. A veces podemos decir, pero Dios quiere que prediquemos el Evangelio. Sí, es verdad. Dios quiere que se predique el Evangelio, pero el Espíritu, que conoce absolutamente todo, debe ser nuestra guía para predicar el Evangelio. Qué importante es que a la mañana podamos levantarnos y decirle al Espíritu o decirle a Dios que nos guíe a través de su Espíritu para llevar la palabra. El Espíritu sabe dónde tenemos que llevar su palabra. Aquí específicamente les prohíbe o les pone justamente en segundo lugar, no les permite a Pablo y a Silas y a Timoteo predicar el Evangelio en aquellos lugares. No es que nunca se predicaría en ese lugar. Muy probablemente después inclusive el apóstol Pedro manda cartas hacia estas iglesias que nacieron en aquellos lugares. Pero saben, Dios conoce el tiempo y la necesidad de cada lugar. Había una necesidad imperiosa en otro lugar y le es mostrada a través de una visión al apóstol Pablo. Y le es mostrada que vaya nada más ni nada menos que a Macedonia. Macedonia, que se encontraba en las ciudades Filipos y Tesalónica, y como vemos que también predica en Berea, el apóstol Pablo recibe una visión de un varón macedonio que estaba en pie. Mire, dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esto es una frase que debe quedar grabada en nuestras mentes, en nuestro corazón, especialmente en este devocional en esta mañana. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Mire, William Barclay lo menciona como que ese varón que estaba puesto en pie era Alejandro Magno, que quería incorporar tanto a la parte sur como a la parte norte de aquellas ciudades que estaba conquistando el Evangelio a través de nuestros hermanos. Pero William Russell lo menciona a Lucas como aquel que probablemente vivía en aquellos lugares. De hecho, vemos como en el versículo 10, cuando vio la visión, lo primero que dice Lucas al relatar, enseguida procuramos, ya se incorpora a él en primera persona como alguien que formaba parte de este grupo. Ahora, no quisiera ahondar en este tema porque no es importante para nuestro devocional, pero sí que podamos ahondar en la importancia de la predicación del Evangelio allí en Filipos. Filipos era una ciudad cosmopolita. ¿Qué es una ciudad cosmopolita? Es una ciudad como nuestra región del Alto Valle, donde vienen de diferentes ciudades y países a vivir acá, y donde hay muchas personas que aún viven ocasionalmente, que están de paso y que son de otros lugares. Sabemos que la ciudad de Cipolletti tiene un alto porcentaje de gente nacida, NIC, como llamamos, nacidos y criados, aquí en la región de Cipolletti. Pero Neuquén tiene un 90% de gente que es de otros lugares, como lo somos muchos de nosotros. Saben, Filipo era una ciudad así. Y el Evangelio llega a diferentes personas. En primer lugar llega a Lidia. Lidia muy probablemente que era de Asia, pero era una mujer empresaria, muy probablemente de muy buena posición económica, con una casa grande que de hecho los hospedó a nuestros hermanos. Ahora saben, no solo llegó una mujer de muy buen poder adquisitivo, sino que también llegó el Evangelio a una mujer, a una joven esclava, endemoniada. Esto lo podemos ver cuando nos tomemos el tiempo de leer del versículo 6 del capítulo 16 en adelante. Ustedes lo van a poder ver como yo ya lo he leído. Una joven esclava endemoniada que conocía perfectamente que estas personas que estaban predicando el Evangelio eran hombres y siervos del Dios Altísimo. Y saben una cosa, esta mujer fue liberada de su esclavitud demoníaca y los dueños, entre comillas, o los amos de esta mujer,
se vieron perjudicados económicamente y metieron a Pablo y a Silas en la cárcel, castigándolos porque habían perdido sus ganancias deshonestas que utilizaban a través de esta mujer en adivinar el futuro. Ahora, el Evangelio llega a Lidia, llega a esta joven esclava que era pobre, probablemente una mujer griega, que era pobre en su economía, esclavizada por Satanás y por estas personas, pero también llega a un carcelero, el famoso carcelero de Filipos. Probablemente era un soldado romano, quizás jubilado, pero era un empleado de clase media. Fíjese la importancia que en Filipos llega el Evangelio a alguien de buen poder adquisitivo, a alguien pobre y a alguien de clase media. El Evangelio uniría estas tres situaciones de vida en una sola iglesia. Comenzarían a formar parte de la iglesia de Filipos. Ahora, todos juntos en una nueva congregación de la iglesia de Jesucristo en aquel lugar. Qué hermoso es ver cómo el Evangelio produce esos cambios que no distingue razas, que no distingue naciones y que aún no distingue clases sociales. Mis hermanos, el cristiano es el único que puede vivir circunstancias realmente asombrosas como la que vivimos los hijos de Dios, al vivir en congregaciones donde no hay diferencia, como dice la palabra de Dios, porque no importa quién tiene y quién no tiene, lo que importa es que somos la iglesia de Dios. Y qué hermoso que es poder disfrutar de la comunión sin mirar de dónde nacimos, sin mirar de dónde venimos, sino de mirar de quién somos. Somos hijos del Dios Altísimo. Somos su iglesia, una iglesia a la cual pertenecemos usted y nosotros, que demos gloria y honra a nuestro Dios, porque somos uno en el Señor. Qué importante que es no hacer distinción dentro de la iglesia. No separarnos por las regiones donde nacimos, no separarnos por las clases sociales ni por los colores, sino cuidar esa unidad de la cual el Señor Jesucristo nos ha dado para conservar, para cuidar, porque Él nos dio la unidad. El Espíritu hizo la unidad. Nos unió en un mismo amor, en una misma congregación, y debemos trabajar para cuidar esto juntos. Ahora, salir a predicar la palabra de Dios no fue fácil. Atravesaron circunstancias dificilísimas, fueron despreciados, pero dice que en Tesalónica, Pablo, fíjese el versículo 2 y el versículo 3, que Pablo discutía, explicaba, demostraba y anunciaba la palabra de Dios, y que hubo alboroto en esa ciudad. Pero cuando vamos a Berea, dice el versículo 11, que los hermanos recibieron la palabra con toda solicitud. Y no solo la recibieron porque la decía Pablo, sino que la corroboraron con las Escrituras, con el Antiguo Testamento, cada día para ver si estas cosas eran así. Qué importante, Pablo no imponía su mensaje, sino transmitía el mensaje, y cada uno podía tener la actitud, el que era sincero, de corroborar juntamente con la palabra de Dios si era verdad o era mentira. Y estos hermanos lo recibieron con solicitud. Mis hermanos, somos llamados a llevar la palabra de Dios y apoyar a hermanos de distintos lugares. Somos llamados a mirar la iglesia en su forma total, universal, porque pertenecemos a la misma familia. Ahora, qué importante es ver si estamos dispuestos a visitar a los hermanos, tantos de nuestra congregación como de congregaciones que quizás a veces se encuentran muy solos. Somos sensibles a la guía del Espíritu, a que cuando el Espíritu nos dice sí o nos dice no, estamos dispuestos a obedecer,
o nos empecinamos en querer hacerlo solo en los lugares donde nosotros queremos y no donde el Espíritu nos guía. Y yo quisiera que en esta mañana nos quede resonando esta pregunta, hermanos. ¿Cuál es nuestra Macedonia? Que quede resonando en nuestras mentes en este día esa palabra que dijo este varón macedonio en ese sueño, en esa visión que tuvo Pablo. Pasa y ayúdanos. Para pasar hay que estar dispuesto y para ayudar hay que estar comprometido. Qué importante es que en esta mañana podamos analizar en nuestras mentes, en nuestro corazón, pero por sobre todas las cosas, en nuestra vida espiritual, si estamos dispuestos a pasar y ayudar. Hace unos días conversaba con nuestros hermanos César y Noemí Ramos, y ellos han comenzado un ministerio hace ya unos cuantos meses de visitar iglesias que tienen mucha necesidad, iglesias pequeñas donde hay muy pocos hermanos, y Noemí le dice a César, esta misión tiene por título Pasa y ayúdanos. Y qué importante es que realmente podamos estar dispuestos y que podamos en nuestros corazones pedirle al Señor que nos guíe a través de su Espíritu para ir a los lugares donde quiere Él que llevemos su palabra, tanto para predicación como para edificación de la iglesia de Dios. Que el Señor les bendiga, que puedan tener un día disfrutando de lo que Dios nos da, pero pensando en aquellas cosas que el Señor nos dice.